Estás a dar la vida por ella. Bueno, pues esta es la historia de una de esas personas. Un viaje al corazón de una mente, la de Giordano Bruno, que se atrevió a mirar al infinito y a la hoguera que al final intentó devorarla. A ver, tratemos de imaginar la escena. Tienes ahí un tribunal todopoderoso, y frente a ellos un hombre solo, ya condenado, y de repente suelta esas palabras, tan serenas, tan cortantes. Y con eso, la balanza moral, ¡puf!, se da la vuelta para siempre. De repente el condenado es el que juzga. Para entender de verdad el peso de ese desafío, de esas palabras, tenemos que viajar justo hasta su última mañana, a ese momento exacto en que su vida terminó, para que su leyenda, en realidad, pudiera empezar. Estamos en Roma. Es el alba en el campo de Fiori. Un alba fría, de esas húmedas, la niebla, ya sabes, pegada al empedrado. Y justo en el centro hay una pira de leña, esperando. Hacia ella arrastran a un hombre. Tiene 52 años, pero su rostro parece el de un anciano de 100. 7 años en las mazmorras han dejado su marca, claro. Es él, es Giordano Bruno. Y no hay gritos, ¿eh? Ni una súplica, nada. Solo un silencio forzado, brutal. Porque la Iglesia en el fondo no temía tanto sus ideas como la increíble elocuencia con la que las defendía. Así que antes de quemar su cuerpo, tenían que hacer una cosa: asesinar su voz. Así que la pregunta es obvia: ¿quién era este hombre? ¿Y qué verdad podía ser tan luminosa como para que mereciera la pena morir por ella en la oscuridad de una hoguera? Pues su historia, su propia historia, es la respuesta. Vamos a desandar ese camino, el camino que lo llevó directo a las llamas. Es que él nació literalmente con fuego bajo los pies. Quizá por eso su espíritu fue siempre, pues eso, como una erupción, algo imposible de contener. Vamos a los inicios. Nace en 1548, Filippo Bruno, a la sombra del Vesubio, nada menos. Con solo 14 años, buscando, supongo, el conocimiento absoluto, se mete a monje dominico, se convierte en Giordano. Pero claro, una jaula, por muy dorada que sea, sigue siendo una jaula. Y para cuando tiene 28 años, su mente ya ha roto todos los barrotes del dogma. No le queda otra, tiene que huir, acusado, como no, de herejía. Y aquí es donde la historia tiene una ironía tremenda, ¿no? El pensador más libre de su época va y busca refugio precisamente en la Orden de los Perros del Señor, los guardianes de la ortodoxia, o sea, los arquitectos intelectuales de la mismísima Inquisición que años después se dedicaría a cazarlos sin descanso. Es increíble. Es que la rebeldía ya le ardía por dentro desde el principio. Fíjate, en su celda quita todas las imágenes de los santos, lo deja todo vacío, buscando una fe más directa, sin intermediarios. Su memoria, por otro lado, era un prodigio, un auténtico palacio mental que llegó a asombrar al mismísimo Papa. Y lo mejor de todo, en el lugar más humilde del convento, en la letrina, ahí escondía su verdadero tesoro: los libros prohibidos, los de Erasmo, justo el conocimiento que la Iglesia no quería que nadie tuviera. Y aquí empieza su gran odisea. 16 años de exilio, de viaje por una Europa que estaba literalmente en llamas por las guerras de religión. Bruno se convierte en una especie de peregrino, sí, pero no peregrinaba hacia Dios, sino hacia la razón. 16 años. Pensemos un momento en eso. Es una vida entera como fugitivo, un fugitivo intelectual, debatiendo en universidades, escribiendo sin parar, a contrarreloj, y siempre, siempre con un ojo puesto en el camino, huyendo del humo de otras hogueras que ya empezaban a encenderse. Y es durante este exilio cuando su mente da el salto definitivo. A ver, para que nos hagamos una idea, Copérnico había movido la Tierra del centro del universo, ¿vale? Pues lo que hizo Bruno fue demoler los muros de ese universo. Donde la Iglesia veía un cosmos pequeñito, ordenado, finito, con la Tierra en el centro y las estrellas clavadas en una especie de cúpula de cristal, él de repente vio un universo infinito, sin ningún centro, con innumerables soles, cada uno de ellos con sus propios planetas, sus propios mundos. Claro, esto ya no era simple astronomía, esto era una hecatombe para la teología. Porque piénsalo, si el universo es infinito, ¿dónde metes el cielo y el infierno? Y si hay otros mundos, y seguramente habitados, ¿acaso Cristo fue el único Salvador? ¿Murió en todos y cada uno de ellos? Eran preguntas que no buscaban una respuesta. Eran preguntas diseñadas para dinamitar los cimientos de la fe. Pero claro, después de 16 años huyendo, el cansancio y sobre todo la nostalgia son un enemigo muy poderoso. Y entonces llega una carta. Una carta desde Italia que le promete un regreso seguro. Era el cebo perfecto, el canto de sirena que lo iba a llevar directo a las rocas. El que escribía la carta era un joven noble veneciano,
Giovanni Mocenigo. Le tentó con promesas de dinero, de protección, todo esto en Venecia, que tenía fama de ser una ciudad bastante liberal. Lo único que quería era que Bruno fuese su maestro particular. Y Bruno, que se moría de ganas de volver a su tierra, cometió el que sería el último error de su vida. Se lo creyó. El problema es que el pacto nació roto. Mocenigo no quería un filósofo. Lo que buscaba era un mago, un hechicero. Quería secretos, trucos de magia, atajos para conseguir poder. Y Bruno, claro, le ofreció algo mucho más complicado: el trabajo duro de la razón, la disciplina de la mente. La decepción de Mocenigo fue enorme, y esa decepción se convirtió muy rápido en sospecha, y la sospecha en puro miedo. Y el miedo al final siempre lleva a la traición. Mocenigo se convenció de que su maestro le estaba ocultando los secretos de verdad, los más poderosos, así que fue y lo denunció a la Inquisición. Una noche lo encerró en un desván y salió corriendo a entregar al hombre que le había abierto las puertas del universo a los carceleros de la fe. En cuanto se enteraron, Roma lo reclamó. El fugitivo más buscado de toda la cristiandad estaba, por fin, en sus manos. Y allí, en la oscuridad de una celda romana, iba a empezar la verdadera batalla. Un duelo que duraría 7 años. Y no luchaban por su cuerpo, no. Luchaban por doblegar su alma. 7 años. 7. Es que hay que pararse a pensarlo. Son más de 2.500 días de aislamiento, de interrogatorios, de tortura psicológica. Y todo con un único objetivo: que se retractara, que dijera que todo era mentira. Porque para la Iglesia quemarlo sin más era un fracaso. La verdadera victoria era su rendición. Conseguir que la mente más brillante y rebelde de Europa admitiese públicamente que estaba equivocado. El encargado de lograrlo fue el cardenal Roberto Bellarmino, el famoso martillo de herejes. Pero Bruno no podía, sencillamente no podía retractarse. Para él, negar que el universo era infinito era como ponerle límites a la propia grandeza de Dios. Y como no se retractó, eligió su destino. Así que volvemos al principio, volvemos al canto de Fiori, a esa mañana fría de febrero, a ese ritual, un ritual meticulosamente diseñado, no solo para matarlo, sino para borrarlo por completo de la memoria del mundo. El proceso fue terrible. Primero la degradación. Le arrancaron simbólicamente sus hábitos de sacerdote. Después la mordaza de hierro para que no pudiera decir ni una palabra más. Cuando le acercaron un crucifijo para que lo besara, él apartó la cara, su último gesto de desafío. Y una vez que el fuego lo consumió, recogieron hasta la última de sus cenizas y las arrojaron al río Tíber. El objetivo era que no quedara nada, ni una tumba, ni una reliquia, ni un recuerdo. Pero es que es imposible borrar una idea cuando es más fuerte que la muerte. Casi 300 años más tarde, en ese mismo punto exacto del campo de Fiori, se levantó un monumento. Y hoy una imponente estatua de bronce de Giordano Bruno se alza allí, con el rostro cubierto, sí, pero con la mirada fija, desafiante, y apuntando para siempre en una dirección, hacia el Vaticano. Él estaba convencido de que su alma, al morir, ascendería con el humo y se fundiría con ese cosmos infinito del que tanto habló. Así que la pregunta final es: ¿realmente murió aquella mañana? ¿O para él, que creía que todos somos polvo de estrellas, simplemente regresó a casa?